Qué linda canción, qué lindo escuchar a Fito Páez acá en la radio de las madres y en tan buena compañía, con ustedes, por supuesto, y con Luis Brusten y nuestro invitado de hoy, que es el diputado y dirigente Leopoldo Moró, fundador del Movimiento Nacional Alfonsinista. Bueno, la verdad que me siento tentada, Luis, de seguir charlando con Leopoldo de nuestra identidad y de lo que nos está pasando a nosotros. Tenemos que hablar de Venezuela, vamos a hablar de Venezuela. Hay muchos oyentes que se están comunicando con nosotros, que saludan a Leopoldo ahora mismo. Por ejemplo, nos está escribiendo José de Suipacha, desde así nos escribe. Mi opinión sobre cómo tendríamos que encarar la discusión sobre lo que pasa en Estados Unidos y acá con Milei dice: la batalla cultural pasa ahora por los principios. Ellos son, dice nuestro oyente, ¿no? Ellos son pedófilos, perversos, incestuosos, bueno, de todo, ¿no? Sí, aparofóbicos, son los Calígula de esta época. Muy bueno el programa. ¿Termina toda esta discusión en una cuestión moral? He escuchado varias voces ya hablar del bien y del mal, Leopoldo. Este oyente me dio ese pie. Y algo de eso hay, efectivamente, hay una cuestión moral. Hay una cuestión esencialmente política, ¿no? Pero hay también una cuestión moral, porque es una inmoralidad, por ejemplo, llevar adelante una política económica de miseria planificada. Claro. Vos en un gobierno podés acertar o incluso te podés equivocar, y hasta podés equivocarte dañando a las mayorías populares. Ahora, si vos tenés un plan deliberado de miseria planificada, eso es una cuestión moral, ya no es una equivocación política. Y yo creo que algo de eso hay. Bueno, también pasa lo mismo con lo que conversábamos en el otro bloque, con el tema del respeto por los derechos individuales, los colectivos, y también el respeto por los derechos humanos. Estas políticas de represión de la protesta, todo esto que viene de la mano de la reforma de la ley de inteligencia, tiene que ver con habilitar cierta zona oscura para aplicar la violencia sobre el otro. Sí, pero además avanza también sobre aspectos que tienen que ver con lo moral, por ejemplo, el derecho a la intimidad. Claro. Es decir, se proyecta la represión política a todos los aspectos. A la represión política propiamente dicha y a la violación también de los derechos a la intimidad, el derecho... Sí. Bueno, lo que pasa es que algunos lo plantean como que van opuestos, ¿no? Que la política es pragmatismo puro, y otros lo plantean, y que eso es enemigo del moralismo, y otros plantean que la moral es... Yo creo que van las dos juntas. Claro. Claro. Sí, yo también. Clarísimo, Leopoldo, a esta altura un imprescindible. Acá en la transmisión de streaming, me voy a pasar un minutito para allá, lo saludan, abrazo al querido Leopoldo Moró, un auténtico demócrata. Hola, compañero Leopoldo, le dice por acá uno de los oyentes, directamente. Está bien. Sí. No es un término que me moleste. Yo uso en general compatriotas, porque abarca compañeros, correligionarios y camaradas. Bien, entonces, perfecto. Ahí están todos all inclusive. Sería. No existe el Estado de Derecho desde hace mucho tiempo, dice otro de los oyentes que está participando de la transmisión en streaming. Y bueno, vienen por ahí los mensajes de saludos y de cariños. Gladys de Villa Crespo también dice cariños a Moró y a ustedes, muchas gracias. Fabián dice: los libertarios están armando irónicamente un estado de control que no tiene nada que envidiarle al de la Unión Soviética, dice Fabián desde Gorilandia. Bueno, así se autodefine. Y bueno, vamos con uno más, a ver si encuentro alguno más. Que no lo que pasa es que yo abro los mensajes y después no los puedo recuperar. Bueno, acá Marcela de la Plata dice: Capo Leopoldo Moró, uno de los pocos radicales que no se sumó a la entrega de las banderas radicales a la derecha por odio y cargos sin importancia, un demócrata en todo amplio sentido de la palabra, un tipo digno, quedan muy poquitos, gracias por llevarlo al programa, Marcela de la Plata. Bueno, gracias, los oyentes, bueno, superaron nuestra presentación, Leopoldo.
Bueno, vamos y menos a... mal que no son trolls. Sí, no, esto no lo conozco. Si fueran trolls estaría lleno de insultos. No, ahora puede haber alguno que se sume por ese lado. Todavía no, pero puede haber. Están de vacaciones. Están de vacaciones. Sí. En enero no queda nadie en la ciudad. Bueno, estábamos empezando a hablar del tema Venezuela y bueno, por supuesto, pasaron muchísimas cosas. ¿Qué impresión tiene de cómo, de lo que sucedió y de lo que va a venir? Bueno, lo más importante es lo que va a venir. Lo que sucedió, por supuesto, es una enorme tragedia para el mundo. Primero porque se pulverizó definitivamente, ya venía ocurriendo, pero esto le ha puesto un sello definitivo a la desaparición de un orden jurídico internacional que con sus más, sus menos, había construido una estructura que permitía resolver conflictos de manera pacífica o a través del diálogo o a través de la puja política, pero planteada en términos no violentos. Claro. No es la primera vez que ocurre una intervención tan grosera de Estados Unidos en América Latina, pero sí es la primera vez en que la asumen como tal. En general siempre disfrazaban su intervención, que ha sido sistemática desde hace ya muchas décadas, pero la disfrazaban. Hoy ya no la disfrazan, dicen con toda claridad no solamente qué es lo que van a hacer, sino para qué lo quieren hacer. El otro día en el discurso o en la presentación que hizo Trump, inmediatamente después de la invasión y el secuestro de Maduro, pronunció la palabra petróleo 22 veces y ni una sola vez la palabra democracia. Sí, obvio. Pero antes no era así, antes te la vendían de otra manera, ¿no? Digo que no es la primera vez, en los albores de lo que era el imperialismo norteamericano, cuando todavía predominaba el imperialismo inglés en la Argentina y en buena parte del mundo, los norteamericanos ya habían invadido la República Dominicana. Irigoyen, voy a aprovechar para pasar un avisito de radicalismo auténtico. Sí. Irigoyen, en el año 20 y pico, recibe de un comandante de un acorazado argentino un pedido de instrucciones porque está por entrar a puerto en la República Dominicana y le pregunta el jefe del acorazado qué hace, porque cuando una nave de guerra ingresa a un puerto tiene que hacer el saludo a la bandera del país con una salva de 21 cañonazos. E Irigoyen le dice solo salude la bandera de la República Dominicana, porque en el fuerte estaba la bandera norteamericana. Ajá. Se enteran en la ciudad capital, y un grupo de dominicanos va al puerto con la bandera de su propio país, y recién ahí el jefe del barco ordena saludarlo. Y cuando se inaugura la conversación telefónica entre Argentina y Estados Unidos por el cable que recorría debajo del Atlántico, hasta ese momento no existía, Irigoyen habla con Hoover, que era el presidente en ese momento en Estados Unidos, en la primera comunicación telefónica, y aprovecha y le recrimina muy fuertemente la invasión norteamericana a Nicaragua, a la Nicaragua de Sandino, a quien asesinan en Nicaragua. Irigoyen le reclama muy fuertemente. ¿Por qué apelo a estas cosas? Porque hay una tradición en la Argentina que no es solamente incluso de los movimientos populares, hasta gobiernos conservadores respetaban la tradición de la no intervención y de la no injerencia, no solamente los gobiernos populares. Bueno, ni hablar de Perón, que quiso llevar adelante, no lo pudo materializar, pero quiso llevar adelante el primer intento de integración regional con el famoso ABC, Argentina, Brasil, Chile. Y además no quiso ingresar al Fondo Monetario Internacional, cosa que después se hizo el golpe de Estado del 55. Y yo recuerdo muchos episodios. En el gobierno de Iria también se volvió a repetir una invasión norteamericana a la República Dominicana. Iria se negó a enviar tropas argentinas porque los norteamericanos, para cubrirse a sí mismos, habían inventado de que era una fuerza de intervención de la OEA. En realidad eran ellos, pero querían enganchar al resto de los países en su atropello, e Iria se niega a enviar tropas
y eso produce el retiro de Onganía, que después da el golpe contra Ilia, que era en ese momento comandante en jefe del ejército y que había sido instruido en la escuela de Panamá y por supuesto quería participar de la invasión con los norteamericanos. Te doy otro dato más, porque Estados Unidos invadió la Argentina, porque las Malvinas originalmente fueron invadidas por la fragata Lexington, que era norteamericana, porque se negaban, los balleneros norteamericanos se negaban a pagar el impuesto por pescar en aguas argentinas que estaban alrededor de Malvinas. Entonces la fragata Lexington, que era norteamericana, invade Malvinas y lo saca el gobernador que estaba en ese momento, y después cuando tiene que entregar las islas, porque los tipos no pensaban en quedárselas, se la entregan a los ingleses. Mirá vos. Bueno, y viniendo a estos tiempos, sí, a mí me tocó vivir un episodio en un contexto distinto, pero bastante parecido a este que se está viviendo ahora. Ustedes recuerdan que allá por el año 84-85, el régimen sandinista, o mejor dicho, el sandinismo, logra el derrocamiento de Somoza. Sí. Y se hace cargo del gobierno en Nicaragua. Al poco tiempo, Estados Unidos, era presidente Reagan, arma lo que se llama los Contras, que era un ejército de mercenarios en la frontera con Nicaragua y Honduras para invadir Nicaragua. Durante una eso era observación ahí. Sí. En realidad, ellos sabían que invadir Nicaragua les iba a ser muy difícil. Lo que querían era desgastar al gobierno sandinista, que en vez de hacer reformas sociales, económicas, tenía que gastar un dineral en la parte militar, ¿no? Leopoldo en ese momento estuvo con Castro, ¿no? Con Fidel Castro, el gobierno de Alfonsín. Te cuento bien cómo fue el episodio. Claro. Ellos armaron a los Contras. Claro. Tanto los armaron que, a pesar de que el Congreso de Estados Unidos había votado una partida muy miserable de $19 millones para armar a los Contras, posteriormente el Congreso de Estados Unidos, cuando vio que se trataba de un disparate, invadir militarmente Nicaragua, canceló la ayuda. Entonces, ¿qué hizo el gobierno norteamericano? Le empezó a vender armas. ¿A quién? A Irán. Claro. Y con el producido de esas armas que le vendía a Irán, compraba armas para los Contras, es decir, los financiaba con guita negra de las armas que le vendían a Irán. Es más, terminaron en un gran escándalo y con un militar norteamericano destituido y preso. Ellos tenían la intención real de invadir. Claro, triangulaban. Nosotros gobernábamos, te estoy hablando del año 86, gobernábamos la Argentina. Y yo voy a Estados Unidos con otro senador radical a entrevistarme con autoridades del gobierno norteamericano, con un poco la misión de tratar de persuadir al Congreso y a las autoridades del sistema político de que era un disparate invadir Nicaragua. ¿Por qué era un disparate? Porque una invasión a Nicaragua en ese momento, vos recordás, Luis, que en ese momento ardía El Salvador, Guatemala, Honduras mismo, hubo genocidios tan o más importantes que en la Argentina. Invadir Nicaragua iba a abrir un nuevo Vietnam en América Central. Terminaba en un desastre. Y eso ponía en jaque las democracias que recién nacían en América, porque iban a retornar a la doctrina de la seguridad nacional. Es más, en el gobierno militar argentino habían enviado gente, asesores militares a esos países. En los Contras, ellos estaban asesorando a los Contras. Entonces la preocupación de Alfonsín era que eso se extendiera y pusiera en jaque a las pocas democracias que estaban renaciendo y que naturalmente eran muy débiles, entre ellas la nuestra, que fue una transición no pactada y que tuvimos lo que tuvimos que pasar durante los primeros años. Entonces yo voy con este senador, hablamos con la secretaria de Seguridad de Reagan, que era una mujer, que cada vez que nosotros le hacíamos un razonamiento a favor de no invadir Nicaragua, ella nos miraba, hablaba muy poco castellano, ¿no? Nos miraba y nos decía, sí, está bien, pero al comunismo bala. ¿Al comunismo bala? Sí. Con ella estudió nuestro presidente. Bueno, de ahí fuimos. Que son todos comunistas. De ahí fuimos al Pentágono.
donde nos fue un poco mejor, era más razonable un coronel Brown ¿sí? del Pentágono que esta mujer, ¿sí? ¿sí? No, este era un halcón. Y el coronel nos dijo con toda, el coronel Brown, me acuerdo que era el apellido, nos dijo con toda franqueza, miren, el problema de Nicaragua no es un problema económico, que nosotros estamos favoreciendo la presencia de empresas norteamericanas, etc. Nosotros lo que no queremos es que Rusia tenga la posibilidad de que haya bases para su navegación de submarinos nucleares atómicos en América del Sur. Por eso lo de Nicaragua, por eso la pelea, por eso ahora no puede atender Leopoldo, no, ocupado. Por eso lo de Angola, etcétera. Bueno, la cosa es que hicimos toda una ronda alrededor de eso. Estaba reunido el Congreso para decidir si volvían a darle o no plata a los contras. De ahí voy a México, y cuando estaba en México me llega un mensaje de que habían armado una entrevista con Fidel Castro. ¿Por qué con Fidel? Porque Fidel tenía que ayudarnos, se había formado un grupo que se llamaba el Grupo Contadora. Ajá. Contadora es una isla en Panamá. Exactamente. Sí. Que eran algunos países democráticos de América Latina, sí. Argentina, Venezuela, etcétera, y España. Y Alfonsín le daba mucha importancia al Grupo Contadora. Ahí estamos viendo la imagen que tenemos de ese momento. Esa es la noche, ahí se lo ve a Leopoldo. Es la noche que estuvimos con Fidel. Y a Fidel. Entonces vamos a ver. Para los que nos siguen por el streaming, en nuestro canal de YouTube, de Somos Radio. Esta foto va a provocar que enseguida estén varios autos de la silla en la puerta. No, tranquilo. Bueno, y nos fuimos a ver a Fidel. ¿Para qué? Para que Fidel, a su vez, influyera en el ala, digamos, más ortodoxa del sandinismo, para que dieran un espacio de negociación, de modo tal de buscar un mecanismo, que es lo que debió haberse hecho con Venezuela. Claro. Un mecanismo que a través de la vía pacífica permitiera neutralizar, como se neutralizó la invasión de los contras. Terminó llamándose a elecciones en Nicaragua, que las gana la oposición, las gana Chamorro. Pero yo te digo, la idea que tenía yo, ¿no?, en ese momento era que el desgaste era tan grande que la gente a nivel popular era sandinista, apoyaba al gobierno sandinista, pero tenía la sensación de que con el gobierno sandinista la guerra iba a seguir. Y la guerra tenía un costo altísimo porque moría mucha gente, que claro, el ejército tenía que crecer y tenía que... Entonces que la gente decidió no votar al sandinismo porque era una forma de terminar la guerra, ¿no? Sí, bueno, pero lo importante es que no se produjo la invasión. Claro. Tuvieron que hacer retroceder a los contras. Se resolvió con el diálogo y la negociación. Exactamente. 5 horas estuve con Fidel. Él era un noctámbulo, como ustedes saben. Sí. Estuve desde las 11 de la noche en ese lugar hasta las 4 de la mañana hablando. La primera hora habló él. Al aire libre los vemos ahí, ¿no? Sí, porque eso es una especie de chalecito. Hay un barrio en La Habana que se llama el barrio de huéspedes, que es donde alojan a los, digamos, dirigentes o representantes de los gobiernos que vienen. Y eso es en el jardín de ese chalecito. Bueno, y ahí estuvimos hablando largamente. 5 horas. La primera hora la habló toda Fidel. Recién pude meter un bocado cuando se tomó él un tiempito para respirar. Entonces, hablaba de Nicaragua, estaba hablando. No, de arranque no hablamos de Nicaragua. Yo iba con esa misión a hablar de Nicaragua y terminamos hablando de Nicaragua. No, pero de arranque hablamos de la situación de Argentina. Imagínate vos, nosotros. Era un tipo muy inquieto, muy era un fenómeno. Sí. Mira, para un solo dato. Ahí en esa foto está. A ver si la ponemos otra vez, ahí está. La madre de mis hijos, la que está de espalda. Ajá. Ella era la responsable en el gobierno de Alfonsín del Programa Alimentario Nacional, del PAM, las famosas PAM, las cajas PAM, que fue uno de los... El gobierno de Alfonsín tomó 2 medidas muy rápidas. Una, el juicio de las juntas, en el marco de lo que yo te reitero, fue una transición política no pactada. Cierto. Y la otra decisión inmediata fue la creación del Programa Alimentario Nacional, porque la dictadura no solamente había dejado
un tendal de desaparecidos, sino también un tendal de pobres. Ujú. Había sido, bueno, el industricidio. Claro. Bueno, y Son ella, dos mojones, dos cuestiones muy emblemáticas muy del emblemático. gobierno de Y ella era Alfonsín. la responsable del PAN. Entonces Fidel le fue preguntando, y le decía, oye chica, ¿cómo está conformada esa caja del PAN? Entonces ella le decía, no sé, 2 kilos de arroz, 1 litro de aceite, en fin, los componentes de la caja. Y él iba anotando en una libretita. Yo pensé que estaba anotando la composición de la caja. Sí. Cuando termina Mari Carmen de decirle cómo estaba compuesta, le dice, oye, entonces el costo de esta caja para ti es de $7.50. Sí, efectivamente era 7. Había ido transformando el valor a valor dólar, claro. el valor de los productos. Él tenía un gran conocimiento además de la Argentina. Sí, Conocimiento. Se interesaba mucho por todo. Por todo. Además, nos contó en esa entrevista que su real vocación hubiera sido la medicina. Y que el padre, él, como ustedes saben, provenía de una familia acomodada. Y que el padre lo había obligado a estudiar Derecho, pero su vocación era medicina. Como el Che. Claro. Como el Che, ¿no? Que, bueno, estudió medicina. Y él llegó ahí de sorpresa. Sí. Nosotros habíamos pedido la entrevista, estuvimos varios días sin saber dónde, ni cuándo. Claro. Y llegó con un pelotón de milicianos a las 11 de la noche. Y él en el auto atrás llevaba como una mesita con luz y iba leyendo permanentemente. Y en un momento dado yo le pregunté, dígame comandante, porque había visitado el Hospital Nacional de La Habana, que era una cosa en aquella época que parecía salida del mundo moderno. Le digo, ¿cómo hace usted con el bloqueo norteamericano para poder tener acá toda esa tecnología? Entre otras cosas producían interferón para combatir el cáncer. Bueno, todos sabemos lo que es la medicina cubana. Y me dijo, muy fácil, chico, cuando veo algo de esto, porque él leía revistas científicas de medicina, cuando veo algo de esto o lo mando a copiar, o lo mando a comprar, o lo mando a robar. y así armó. Bueno, finalmente, efectivamente, nos dio una gran mano, porque habló con el sector más duro del sandinismo, y ahí se pudo generar una mesa de diálogo que terminó en las elecciones de 1990. También habló con este sector de la guerrilla chilena, Martín Rodríguez, sí, que nos generaba muchos problemas, porque nosotros queríamos terminar con el régimen de Pinochet, pero cada vez que hacían una acción guerrillera se refugiaban en la Argentina usándola como santuario, y eso fortalecía al gobierno militar. Entonces nosotros también le pedimos y Fidel estaba en la etapa que se reinsertó en América Latina. Claro. Tanto es así que en esa entrevista pactamos el primer viaje que hizo un presidente argentino a Cuba. Esta entrevista fue el 20 de abril del 86, y Alfonsín visita Cuba en octubre del 86. Creo que tenemos alguna imagen también para compartir de Leopoldo con Alfonsín, ¿verdad? Creo que sí. Alfonsín. Ahí está. Bueno, esa es muy, muy elocuente, muy conocida además, no sé en qué momento es del gobierno de Alfonsín, pero bueno, sabemos todos qué rol cumplía Leopoldo en ese momento. Sí, bueno, éramos una muy generación. Cercanos, bueno, eran los jóvenes, ¿no? Era una generación joven que no era, digamos, advenediza desde el punto de vista político, éramos todos militantes políticos. Lo que pasa es que habían arrancado muy jóvenes. Muy jóvenes, pero claro, lo que pasa es que habíamos arrancado una militancia que era en la clandestinidad prácticamente. Yo me acuerdo a Freddy Storani, que era presidente de la FULP, de la Federación Universitaria de La Plata. Cuando yo entraba a la facultad en exactas, ¿no? Pero en exactas de acá de Buenos Aires, sí. Sí, bueno, pero lo que pasa es que nuestra militancia hasta el 83 prácticamente se desarrolló en la clandestinidad. Claro. A pesar de la mayoría era así. Claro, entonces éramos una generación nueva, pero relativamente nueva. No éramos conocidos, que es otra cosa, digamos, ¿no? Claro, el mismo Alfonsín, ¿no? En su momento, antes de las elecciones. El propio Alfonsín, sí. Él venía en un proceso de ascenso como dirigente, pero, bueno, su mayor grado de exposición lo alcanza precisamente durante el gobierno militar. Sí, pero perdía las internas. Sí, todas. Por afano. Por afano, sí, efectivamente. Bueno,
A él le pasó lo que nos pasó a nosotros. En realidad nosotros tomamos la conducción del radicalismo, pero con la fuerza que habíamos ganado afuera del radicalismo, paradójicamente. Con el desarrollo que habíamos alcanzado en las universidades, en el frente gremial. Nosotros participamos mucho de la CGT de los argentinos. Yo había un dirigente Scipione de ferroviarios, el presidente de la Unión Ferroviaria. Sí. También teníamos una gran influencia en la fraternidad. Escipión era el segundo de Ongaro en la CGT de los argentinos. Claro. Y además nosotros teníamos una relación muy especial y muy estrecha con Tosco, con Agustín. Y bueno, con todo ese crecimiento que habíamos obtenido por afuera, después lo volcamos al radicalismo, y en realidad ahí es donde nos fortalecemos dentro del radicalismo. Claro. ¿No? Qué impresionante. Bueno, les voy a decir a los oyentes algo bueno, porque ya estaba leyendo que hay muchos que dicen que buena charla. Bueno, no, ahora voy a perder de vuelta todos los mensajes. Sí, totalmente. A ver si lo encuentro. Bueno, por acá, por ejemplo, no lo abrí antes, pero dice, un éxtasis, Brustein y Moró. O sea, están extasiados nuestros oyentes, claro. Pues están escuchando un montón de historias que les cuento y les digo para envidia de varios y de varias, que a mí me pasa muchas veces que nos quedamos charlando con Luis cuando termina el programa, y bueno, y Luis nos cuenta un montón de cosas de la historia argentina y de cómo, detalles, ¿no? Cosas que él conoce, y bueno, y hoy tenemos el placer de escucharlos a los dos, recuperar un montón de elementos de la historia de la región, en este caso. Y está bueno recuperar la memoria. Y yo te digo una cosa, sí. Leopoldo es más conocido como político, pero en realidad él es periodista. Periodista, claro. Si lo googleás te va a salir periodista y dirigente. Claro. Sí. Leopoldo, maestro y compañero querido, te conocí en el Triunfo en Lincoln. Es un pueblito en lo de Toto Monasterio, Toto dice. Monasterio, sí, Gabriel de Villa Ballester. Fallecido, fue un precandidato a intendente nuestro en Lincoln, sí. Sí, bueno, es lo que nos están diciendo en este momento, pero para todos los oyentes y las oyentes que siempre disfrutan de escuchar a Moró, lo van a escuchar seguido ahora en la 530, ¿verdad? Bueno, sí, vamos a dar la primicia, por supuesto. Sí, y además hay que darla en el lugar donde vamos a empezar, creo que hacia fines de febrero, un programa aquí en este lugar, en esta radio, los sábados de 13 a 15. Bien, felicitaciones. Para volver a la profesión que claro. me cobijó durante mucho tiempo. Claro, ¿no? bueno, acá había también un mensaje de alguien que decía que estaba acá. Silvia, lo encontré de casualidad. Lamento la pérdida de un animal político como él, como Leopoldo, ¿no? En el Congreso. Un gran desatino, porque es una pérdida para todos, especialmente porque los reemplazos no le llegan a los talones. Él sabe cómo moverse allí. Su ausencia y de otros valiosos es parte de la decadencia que estamos viviendo. Saludos, Silvia de Moro. Yo le agradezco mucho a Silvia, pero le quiero decir lo siguiente. En primer lugar, yo soy un militante político, no un militante electoral. Yo no nací, aunque parece a veces que sí, porque estuve muchos años en el Congreso, pero yo no nací con un diploma de diputado debajo del brazo. Sí. En todo caso, si tengo algún diploma es el de militante. Y creo que se puede desde ese lugar servir de muchas maneras la causa nacional. Bien. Y además uno tiene otras facetas también y para desarrollar. Sí, además hay tiempos políticos. Yo pienso seguir haciéndolo, esa contribución pienso seguir haciéndola desde este micrófono, por ejemplo. Perfecto. Claudio de Villa Pueyrredón dice, Leopoldo es lo más, un nivel de información y de procesamiento de esa información que tienen muy pocos. También nos están saludando desde Ushuaia, felicitaciones y qué buena primicia, ya está teniendo repercusiones lo del programa. ¿Cómo se va a llamar, sabemos? La causa. ¿La causa? Sí, la qué causa. Bien. Vamos a rescatar o intentar rescatar ese concepto de la causa versus el régimen. Sí. Es un concepto que nació con el irigoyenismo. Irigoyen bautizó a su movimiento político como la causa contra el régimen. Y nosotros creemos que la causa nacional hay que recrearla y reconstruirla. También vamos a ver si